Hola, continuamos con esta revisión del framework AR Foundation de Unity que nos permite crear aplicaciones de realidad aumentada. En este video vamos a hablar específicamente sobre Raycast. La idea del Raycast es enviar un rayo que puede salir, por ejemplo, desde la pantalla del dispositivo móvil y puede chocar contra algún objeto de lo que se perciba por la cámara. Entonces ese objeto pues podría ser un objeto propio de Unity o alguno de los elementos que viene con el Toolbox, o sea, con AR Foundation. Entonces vamos a revisar cómo saber si hubo contacto o no entre los rayos y pues tomar algunas decisiones sabiendo eso. Entonces lo primero es que acabo de abrir aquí un proyecto desde ceros. Le voy a agregar entonces AR Foundation. Voy a buscarlo. Por aquí está. Y le digo que se instale. Posterior a esto voy a convertir el proyecto para que funcione en Android, que es la plataforma a la cual lo voy a exportar. Entonces aquí le digo Android y cambiar de plataforma. Super. Y tengo una escena. Estoy en la escena que genera por defecto. Voy a renombrarla de alguna forma. A ver, salvar como escena Raycast. Lo guardo aquí dentro de la carpeta de las escenas. Y aquí puedo agregar esa escena para que en el momento en que compile, esa sea la que se programe. A ver, ¿cuál otra alternativa tengo por acá? En las opciones del proyecto lo configuro. Entonces voy a Player. Aquí tendría que seleccionar el nombre que le doy a la aplicación o la empresa. Por ejemplo, la empresa puede ser UPN. Le voy a dejar el nombre que dejo ahí por defecto y configuro los elementos que se requieren para estos casos. Entonces se requiere esta opción, marcarla como auto. Desmarcamos esta. En la versión de Android seleccionamos la versión 7.0 como mínima. Eso, creo que ahí están todos los de ese elemento. Y en XR agregamos el de AR Core. Vamos a ver. Se demora un momento. Mientras eso, tengo un par de ficheros que quiero vincular al proyecto. Es esta imagen que encontré en Google, que la quiero usar como si fuese un cursor, para que cuando apunte esto me muestre hacia dónde estoy apuntando. Por ejemplo, como si fuese un láser que tengo en la mano y apunto hacia el mundo. Y tengo otro fichero, que representa unos puntos, como son unos puntos blancos con una transparencia. Digamos que no se está viendo en este momento, ahorita que lo importe seguramente se va a notar mejor. Listo. Y aquí selecciono opcional. Voy a agregar estos dos ficheros.
Esos son. A ver si aquí se alcanza a percibir el patrón. Aquí. ¿Sí? Son unos puntos blancos. Eso es lo que quiero usar como piso. Bueno, muy bien. Guardar la escena. Ahora voy a agregar los elementos propios. Entonces el origen y la sesión. Entonces GameObject. Ahí está. En ese momento tengo dos cámaras. Entonces voy a borrar la cámara que ya venía por defecto. Y la cámara que acabo de poner le voy a poner el tag como cámara principal. Eso me facilita cuando la tenga que buscar por código. Creo que aquí ya tengo el proyecto. Voy a buscar planos, entonces en el objeto de origen voy a buscar, ahí ya me autocompletó AR y busco el manager asociado a los planos. Es este. Ahí me está solicitando el prefab de los planos. Entonces la forma de hacer el prefab, entonces GameObject, XR. Aquí me genera este por defecto. Vamos a crear un nuevo material para el piso. Y en este material, aquí como textura, voy a usar esos puntos. También le voy a decir aquí que sea cutout, o sea, para que sea transparente y sólido a la vez. Entonces, donde están los puntos va a ser completamente visible. Y el resto de valores son invisibles. Aunque aquí también puedo jugar que sea un lit para que no interfiera con la luz de la escena. Listo. Entonces ahí tengo ese. Entonces aquí en mi plano por defecto voy a cargar este nuevo material. Listo. Entonces voy a ordenar esto un poco. Voy a construir una carpeta para guardar los prefabs. Ay, me quedó un nombre raro. Prefabs. Y otro tal vez para estas imágenes, para los materiales. Entonces en materiales voy a llevarme todas las texturas de una vez, también van a estar allá. Bueno, entonces aquí dentro de la carpeta de prefabricados voy a arrastrar este que acabo de crear ahí. Y como lo arrastré ahí, ya puedo borrarlo de la jerarquía. Y en el componente donde se administran los planos, le voy a aplicar como prefabricado el que acabamos de crear. Listo. Entonces, si yo compilara esta escena y la ejecutara, deberíamos estar viendo planos en la escena. Aquí también puedo jugar con algunos elementos. Por ejemplo, bueno, en este momento el piso es blanco. Yo también podría jugar a usar un multiplicador de color. Por ejemplo, si dejo el estándar, aquí podría jugar a que tenga un color concreto. Supongamos que quisiera que fuera color azul. Puede ser algo así. Fíjense, para que el piso me aparezca así. Voy a dejar ese por este momento. Listo. O sea, hasta aquí. Si todo me quedó bien configurado, debería haber los planos con esos puntos azules como textura. Entonces aquí me pide que guarde el APK. Voy a guardarlo con el nombre ARF Raycast.
Lo voy a guardar en esa misma carpeta del proyecto, ahí va a generarse el APK. Listo, vamos a ver si todo quedó bien configurado. Y también para verificar si funciona voy a empezar a compartir la pantalla del teléfono hacia el computador. Con eso lo que está haciendo lo que captura la cámara lo vamos a poder ver en la grabación. Ya compartí, estoy esperando a que termine de compilarse el proyecto y de copiarse al dispositivo y luego ejecutarse. Listo. Como es un proyecto nuevo, entonces la aplicación la primera vez me pide que le dé permiso para acceder a la cámara. Entonces aquí autorizo. Ahí está. Ahí estamos viendo el piso con esa textura de puntos azules. Lo seleccioné azules para que contrastara con esa manta que puse en el piso. La idea ahora es la siguiente. Vamos a generar un código, o sea, un script que me permita detectar si por ejemplo cuando se toca la pantalla o desde la mitad de la pantalla se está tocando alguno de esos planos. Entonces el procedimiento es así. Voy a eliminar primero esto. En las carpetas voy a crear un nuevo script. A ver, voy a dejarlo aquí afuera. Entonces este se va a llamar prueba Raycast. Listo. Y lo abro para empezar a editarlo. Bueno, lo primero que hay que hacer aquí es agregar las librerías que están relacionadas con XR o con AR. Entonces, las XR, voy a copiar este término de acá y aquí es lo siguiente, aquí ponemos punto XR. Listo, ahí estoy agregando entonces las librerías de Unity que me permiten hacer aplicaciones de realidad extendida. Y dentro de esas es donde se encuentra la de AR Foundation. Fíjense, XR AR Foundation. Listo, con esto agregamos entonces las funciones y cuando las necesitemos van a estar disponibles.
Aparte de eso, hay otros elementos que se utilizan muchísimo, que son los subsistemas. Entonces esos se encuentran en una ruta similar. xr.sub Aere Subsystems. Ahí con tabulación autocompleto. Entonces, normalmente cuando se tengan que hacer códigos relacionados con esto, hay que usar estos dos. Sí, al menos en este tema seguramente vamos a necesitar estos. Entonces aquí guardo los cambios. A ver qué más se necesita. Para el Raycast se puede trabajar con el mismo que trae Unity, pero AR Foundation tiene su propio sistema de revisión de rayos y colisiones. Ese sistema también tiene su propio manager. Entonces, si uno quiere usar el sistema propio, que de hecho no es que reemplace el de Unity, es más bien un complemento, por si se quiere usar uno que solamente interactúe con esos objetos aumentados. Entonces, donde está el origen de la sesión AR, uno puede agregar un componente que se llama AR, el Raycast Manager. Listo. Eso me habilita entonces a empezar a trabajar con esta posibilidad de usar el Raycast propio que trae este elemento. Bueno, ahora sí en mi script, si yo quiero accederlo, necesito leer ese componente. Ese componente se lo puse fíjense, se lo puse fue al origen. Entonces, si yo quiero leer desde este script ese componente, tendría dos opciones. Podría, por ejemplo, generar una variable pública que me llame a ese componente. U otra alternativa podría ser una variable privada y desde el start buscamos ese objeto, el objeto que tenga ese componente. Probemos esta segunda que no es tan habitual como la primera. Entonces, a ver, vamos a crear una variable. Esa variable es pues ese componente que vimos allá, es de ese tipo. O sea, es AR Raycast y después Manager. Entonces aquí AR Raycast Manager. Fíjense que es la segunda y aquí autocompleto. Entonces necesito una variable de ese estilo que va a ser pues asociado a ese componente. Entonces ese es el tipo de variable y ahora tengo que darle un nombre a esa variable. Por ejemplo, AR Raycast podría ser. Tal vez le voy a poner así. Aquí con una R para que se distinga. Ese va a ser el nombre que le voy a dar a esa variable. Es decir, cada vez que yo utilice esta, me estaré refiriendo entonces, espero, a esta de aquí, a ese componente que aparece aquí. Lo que me falta es hacer el enlace, o sea que este componente sea el que está asociado a esta variable. Entonces lo puedo hacer, por ejemplo, en el start. O sea, puedo decirle que entonces AR Raycast Manager, las dos primeras en minúscula. O sea, cuando inician en mayúscula se refiere a el componente, o sea, el tipo de variable que vamos a utilizar. Y este ya es el nombre concreto que va a tener esa variable dentro de este script. Entonces, acá voy a inicializarla. Voy a decirle que busque un objeto que tenga un componente de tipo AR Raycast Manager. Entonces, la idea de estas dos líneas es que esto me está declarando esa variable. Y lo segundo es que aquí hace una asignación. Entonces, lo que hace en el start es buscar entre todos los objetos cuáles tienen este componente.
Entonces, como yo solo tengo ese componente una sola vez, pues ese único objeto con este componente es el que va a quedar asignado aquí a esta variable. ¿Listo? Esto es un paso inicial para poder entonces usar el sistema. Voy a guardar los cambios. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer aquí? No, de hecho ya podemos usar el rayo. Entonces voy a hacerlo dentro del update. Entonces, la idea es esta. La variable que acabamos de crear tiene un método que es el que contiene la función de raycast. Entonces, esa es la que va a generar ese rayo. Entonces necesita un punto de partida, una variable en la cual guarda los resultados y una especificación de contra cuáles elementos es que queremos verificar las colisiones. Eso es lo que nos presenta aquí en este autocomplete, ¿no? O sea, dice primero rayo, coma, luego dice una lista que va a guardar el resultado. Esto es otra variable distinta. O sea, noten que esta dice manager y esta que dice acá dice es raycast hit. Entonces ahí se va a guardar el resultado del choque. Y coma, aquí puedo especificar contra cuál objeto aumentado es que quiero revisar las colisiones. Entonces lo primero es revisar la posición de partida del rayo. Voy a seleccionar inicialmente que salga desde la mitad de la pantalla. La forma de referirnos a la mitad de la pantalla es con screen.width. Screen es una variable que entonces está asociada a la pantalla de nuestros dispositivos. Cuando le pongo punto ancho, pues me va a devolver el tamaño de la pantalla en píxeles. Entonces, si yo quisiera la mitad de la pantalla, podría dividir ese valor entre 2. Esa sería la coordenada X de mi posible rayo. Ah, bueno, pero aquí tengo que definir completamente el rayo. Esperen. El rayo lo voy a definir como un vector 2. Entonces le voy a decir que esto es un new vector 2. Y la coordenada X de ese vector 2 va a ser esta. Y la coordenada Y pues será la altura de la pantalla dividido 2. Entonces, screen.height dividido 2. Listo. Esa parte que acabo de escribir ahí representa entonces desde donde parte el rayo. Desde la mitad de la pantalla. Coma. Ahora me dice que necesito una variable para almacenar el resultado. Fíjense que aquí él me guía. Me dice que es una lista de tipo AR raycast hit. Entonces puedo declararlo aquí justo encima. Puedo declararlos aquí dentro de la función o de pronto allá afuera. Entonces en este caso pues voy a crearla. Entonces es una lista de tipo AR raycast hit. Ese va a ser el tipo de variable. Tenemos que darle un nombre a la variable. Puede ser, por ejemplo, hits. Aquí me sugería un nombre. Cuando estábamos aquí, sugería hit results. Listo. Entonces ahí tengo el tipo de variable, el nombre que le doy a la variable. Y ahora sí la inicializamos. Entonces le digo que esto es una nueva lista. Ahí está. Ahí inicializamos la variable. Entonces quiere decir que este nombre es lo que voy a utilizar para almacenar los resultados. Y me pide un tercer argumento.
Ese tercer argumento es cuál es el objeto contra el cual vamos a revisar si hay colisión o no. Entonces dice aquí punto y me autocompleta. Fíjense que me aparecen algunas opciones como face, se refiere a si vamos a revisar colisiones contra los rostros o contra los puntos característicos o imágenes. En este caso lo que me interesa son los planos. Y un punto y coma para terminar la instrucción. Eso es, esa es la forma como se generan los raycast aquí por código. Lo que falta es revisar si hubo colisión y con base en eso tomar decisiones. Pero entonces ¿desde dónde voy a revisar si desde dónde sale el rayo? En la dirección del rayo. Una variable en la cual guarda los resultados. La inicializo aquí justo arriba. Y contra cuáles elementos voy a revisar colisiones. Quiere decir que si tocamos en la pantalla y ahí hay otro objeto distinto a planos de la realidad aumentada, no va a haber ningún efecto. Listo, ¿qué más? Ahora sí, revisemos si hubo colisión. O sea, si por ejemplo en la mitad de la pantalla está tocando algún plano. Entonces eso se hace con un condicional. Podríamos revisar si hit, en esta que es la variable en la cual estamos buscando los resultados, eso tiene otra variable que se llama count. Esa es la que me dice cuando sale el rayo, contra cuántos objetos hizo contacto, de los objetos que nosotros estamos buscando. Entonces, si el resultado es 0, quiere decir que pues no tocamos ninguno. Y si el resultado es mayor a 0, quiere decir que sí hubo algún tipo de contacto. Y aquí puedo tomar decisiones con base en eso. Entonces aquí, bueno, podríamos decidir a ver qué queremos hacer acá en el caso de que haya alguna colisión. Podría ser por ahora poner algún objeto en esa posición específica, en la posición en la cual hubo algún tipo de contacto. Entonces podría crear un nuevo objeto. De pronto por aquí arriba, poner una nueva variable, por ejemplo pública, GameObject. A ver, llamémoslo a eso indicador. Entonces indicador pues va a ser un objeto que vamos a seleccionar de la jerarquía. Y aquí podríamos decirle que ese objeto indicador, por ejemplo, que su posición, es un GameObject, entonces primero este sería el GameObject, accedo a su componente transform y luego ahora sí a su variable posición. Le puedo decir que su posición es en la cual se hizo contacto el rayo existente. Entonces, esa información está guardada aquí también. Entonces, esto me dice contra cuántos contactos hay. Quiere decir que vamos a tener muchos. Entonces, quedémonos con el primerito. O sea, seguro hay al menos uno, por lo que aquí estamos revisando que esta variable sea mayor a 0. Entonces podríamos decirle que a este le podemos extraer cierta información. Esa información de donde hizo contacto es una variable que tiene el nombre de pose. Pose se refiere a esa posición espacial en la cual chocó el rayo. Entonces ese pose le podemos dar punto posición. Entonces lo que está ocurriendo aquí es que a este GameObject
lo que estamos haciendo es cambiándole su posición. ¿A cuál? A la posición donde hizo contacto el rayo. El primero de los posibles rayos que haya salido desde el centro de la pantalla. Y también podríamos modificar la rotación. Entonces puede ser algo así como indicador.transform y ahora accedemos a la rotación. Y lo mismo, aquí podríamos decir que el resultado del primer contacto y seleccionamos de la pose la rotación. Quiere decir que no solamente sabe dónde hizo contacto el rayo, sino que también puede saber cuál es la orientación, o sea, el ángulo con el cual chocó desde la cámara. ¿Listo? Guardo aquí los cambios. Voy a volver a Unity. En este caso ese script yo no lo he agregado aquí. Aquí en mi escena todavía no está funcional. Entonces voy a agregar unos GameObjects adicionales. Entonces voy a crear uno vacío en el origen. Este lo voy a llamar App. ¿Listo? Que si tengo una aplicación que yo estoy desarrollando, puede ser que dentro de esa variable ponga los scripts que me permitan controlar toda la variable. Entonces voy a agregar aquí este. ¿Listo? O sea, dentro de la variable app, como si fuera el control general de toda la aplicación. Ahí le voy a poner ese script. Fíjense que me está solicitando por el indicador. Pues vamos a crear ahora ese objeto indicador. Entonces voy a decirle aquí que crear otro objeto vacío que se llame indicador. Y dentro de ese indicador voy a poner, por ejemplo, un cubito. Entonces, crear un objeto 3D, un cubo. Ese cubo inicialmente viene con la escala 1, 1, 1. Pues para que se vea que viene en el mundo real, voy a poner unas dimensiones más pequeñas. Por ejemplo, si midiera 10 centímetros, sería 0.1, 0.1 y 0.1. Ahí está el indicador. Como el centro del cubo está es el mismo centro de coordenadas, si yo quisiera que ese cubo dé la sensación de que está sobre el piso, debería subirlo un poquito. En este caso debería subirlo 5 centímetros. ¿Listo? Para que en el momento de ponerlo dé la sensación de que está encima del piso y no que quede la mitad por encima y la otra mitad por debajo. Bueno, voy a guardar los... perdón, me falta aquí agregar el objeto indicador. Listo. Creo que tengo todos los elementos. Ahora sí guardo los cambios. Voy al compilador. Ya está la escena. Sí, creo que ya le puedo dar programar. Mi intención es la siguiente entonces. Desde la mitad de la pantalla siempre va a salir un rayo y el punto en el cual haga contacto, ahí debería ubicarse este cubo. Entonces voy a transmitir la pantalla para que podamos visualizar ese resultado. Y en el momento en el que se programe, deberíamos empezar a visualizar los resultados. Aquí estoy escaneando. Ahí están los puntos reconociendo distintos planos. Dentro de un momento seguramente mejorará. Pero noten que en la mitad de la pantalla aparece el cubito y a medida que muevo el celular, el cubo se ajusta para estar siempre a la mitad de la pantalla, pero sobre la superficie, siempre sobre la superficie. Y además noten que no solo cambia la posición, sino también la rotación. O sea, siempre vemos la misma cara del cubo.
en la medida en la que se mueve. Aquí hay varios errores, pero entre más escanee, mejor. Listo, está funcionando. Entonces ahora sí, yo tenía otra textura que vinculé ahí al proyecto que quiero usar. La puse aquí dentro de materiales, que es esta que parece... Quiero eso como si fuera un cursor, como si fuera un indicador. Entonces lo voy a poner ahí. En vez del cubito, voy a esconder este cubo. Ahí dentro del indicador entonces voy a poner, por ejemplo, un plano de los de tipo quad. Es este que quedó aquí. Tocará rotarlo 90 grados. Y en este momento mide 1 por 1. Lo puedo dejar, por ejemplo, de unos 15 centímetros. 15 centímetros. Y puedo generarle su propio material o simplemente arrastrando la imagen y soltándola ahí, él ya crea un material apropiado. En este caso es para que se vea aquí. Aunque esa imagen trae transparencia, puedo ajustar aquí ese material para que la tenga en cuenta. Entonces aquí, transparente, aquí, cutout. Ah, si yo no quiero que sea sensible a la luz, puedo ponerlo como un lit. Listo, eso es lo que podría usar como indicador. Hay algo más que puedo hacer y es que ese objeto indicador siempre estaría visible, pero yo podría jugar a que sea visible o invisible, es decir, que solo sea visible si se ha detectado un plano. De lo contrario, que no se vea nada en la mitad de la pantalla. Entonces podría aquí, por ejemplo, en el Start, decir que ese indicador se haga inactivo. O sea, quiere decir que apenas se inicia la aplicación, deja de ser visible. Y acá podríamos decirle que se vuelva visible. O sea, si detectamos algún plano, se actualiza la posición y también se vuelve visible. O de lo contrario, es decir, si no se está detectando ningún objeto, que se vuelva invisible. Otra vez. Entonces aquí guardo los cambios y vamos a programarlo. A ver qué tal. Entonces, ahí está. Ahí se está programando. Y ahora comparto la pantalla otra vez. Entonces ahí empezamos el proceso de escaneo. Ahí está. Ahí estamos viendo el indicador. Fíjense que como que entra en conflicto un poco con el plano. Tal vez es porque son dos imágenes tratando de ocupar el mismo lugar. Entonces compiten por estar ahí. Se puede solucionar haciendo que este indicador esté levemente arriba cierta cantidad de valores. Entonces fíjense, siempre está en la mitad de la pantalla. Si estamos por aquí cerca se percibe grande. Si apunta lejos se percibe chiquito. Y si me salgo
pues no lo vemos, solamente cuando estemos sobre planos. Así que está funcionando muy bien, o sea, la detección, el raycast funciona muy bien. Entonces aquí donde está el indicador, le puedo decir que el quad esté un poco arriba, por ejemplo, 1 centímetro arriba. Con eso no entra en conflicto con el plano del piso. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más se puede hacer aquí? Bueno, esto está dentro del update. Quiere decir que esta información siempre se está actualizando. O sea, el cursor siempre, en todo momento, está buscando su posición y se está ajustando si estamos haciendo, si el rayo choca contra algún plano. Otra posibilidad es que no sea cuando en todo momento, sino cuando se toque la pantalla, cuando se haga touch. Entonces, en ese caso, pues podríamos aquí poner una condición, que solo en los casos en los cuales se esté tocando la pantalla, entonces se ocurra algo. A ver, ¿qué podría ocurrir? Puede ser que vamos a poner un objeto, que cuando yo toque la pantalla en algún punto específico, se ubique ahí algún objeto. A ver, ese objeto puede ser otro modelo distinto, aparte del indicador. O sea, podría tener otro public game object. Este llamémoslo modelo. Y podríamos aquí entonces, aquí más abajo, voy a hacer que se mantengan los dos al tiempo. O sea, la actualización del indicador y aquí revisar si estoy haciendo clic o no. Entonces, podríamos así, probar si input get mouse down. Bueno, hay dos opciones. O se utiliza el sistema input del touch o se usa como si fuese el mouse. De hecho, los dos son compatibles. Voy a usar uno y después de que esté funcionando, hago cambio a otro solo por demostrar que se pueden usar los dos en este caso. Entonces, get mouse button, por ejemplo, aquí voy a buscar por el 0. Se referiría al clic izquierdo. Entonces, si estamos dando ese clic, entonces lo que está aquí dentro de este corchete es lo que se va a ejecutar. Podríamos lanzar un rayo, aunque esta vez el rayo no debería ser desde el centro de la pantalla, sino desde el punto desde el cual tocamos. O sea, tocaría buscar que el rayo se genere desde el punto en el cual se puso el dedo. Hay un comando para eso. Entonces, vamos a definir el rayo primero. Entonces, el rayo, supongamos un rayo que se llame ray, es igual a... Eso se puede obtener desde la cámara. O sea, es algo que está en la cámara. Entonces le puedo poner cámara.main. Y aquí hay un comando que dice screen position to point. Screen point to... Es ese primero que me aparece ahí en el momento de autocompletar. Es un punto en la pantalla que se debe convertir en un rayo. Esto me va a detectar la cámara de la realidad aumentada porque yo le cambié la etiqueta al comienzo. O sea, el tag lo cambié. Al borrar la otra cámara, seleccioné que la cámara de realidad aumentada fuera la main. Listo, aquí si quiero, entonces ahorita le estoy diciendo que desde un punto de la pantalla se genere un rayo. Ahora tendría que decirle dónde está ese punto en la pantalla. Y ese punto es pues donde se haya dado clic. Entonces sería la posición del mouse en este momento. Entonces input punto mouse position. Eso me estaría generando un rayo donde esté el mouse, o sea, donde esté el cursor.
y el cursor va a estar en la posición donde se dio clic. Entonces ahora sí puedo generar mi rayo. Voy a copiar este código de aquí. De hecho puedo copiar, no, mentiras, con uno es suficiente. Voy a copiar los dos por si acaso. Entonces aquí lo que quiero decirle es que vamos a generar un nuevo rayo. Aquí me está saliendo un error, tal vez por lo que se está declarando dos veces la misma variable. Ahí ya no se estaría declarando, queda declarada solamente arriba. Y lo que me faltaría aquí es definir, esta sería la salida que detecte planos y aquí me faltaría definir cuál es el rayo. Entonces, eso que seleccioné ahí se refiere al centro de la pantalla. Lo voy a reemplazar por el rayo que acabamos de calcular dos líneas arriba. Y aquí puedo usar el mismo procedimiento que se usó arriba. Entonces, aquí. O sea, si se hizo contacto contra algún objeto, entonces debe ocurrir. Y lo que debe ocurrir lo puedo poner aquí. Entonces lo que estaba pensando era usar ese otro objeto, ¿no? El que se llama, el que le puse modelo. Entonces puede ser que este modelo se haga en la posición, o sea, se ubique en la posición en la cual dimos clic. Entonces sería modelo punto transform punto position es igual a, y ya también lo puedo copiar de arriba. Fíjense que sería este mismo valor de acá. De hecho, creo que puedo copiar también este. Aunque ahí no sería indicador, sino sería modelo. Aunque hay un comando que me permite hacer las dos cosas, esas dos cosas simultáneas. A ver, ese comando es modelo.transform.set. Aquí, es este con el que voy a completar aquí. O sea, me permite poner la posición y la rotación en una sola instrucción. O sea, pese a que aquí estoy diciéndole cuál va a ser su nueva posición y aquí le estoy diciendo cuál va a ser su nueva rotación, lo puedo hacer en una sola línea de código. Eso tiene algún estilo, o sea, en términos de rendimiento, presenta una mejora hacerlo con este comando, cuando se van a manipular los dos al tiempo. Y este comando lo que pide es primero la posición y separado por coma, después cuál va a ser la rotación del objeto. Entonces la posición es esta misma y la rotación será esta otra que está aquí abajo. ¿Sí? Es decir, esas dos líneas de código que están ahí estarían reemplazadas por esta otra, que es más eficiente para Unity y en el momento de compilar. Listo. Guardo los cambios. Me faltaría entonces crear ese objeto modelo que sería distinto al indicador. Entonces voy a crear otro objeto vacío que esté en el origen. Le doy aquí resetear posición. Llamémoslo modelo. Dentro de ese voy a poner... un cubo. Voy a poner un cubo. El mismo cubo que no use arriba. Voy a pasarlo ahora para abajo. Que mide 10 centímetros. Y aquí lo habilito. Voy al objeto aplicación y donde me pida el objeto de referencia aquí. Entonces ahí arrastro y pongo modelo. Listo. Entonces guardo los cambios y debería funcionarme. Quiere decir que en el momento en el que yo toque la pantalla sobre algún plano, porque estoy revisando colisiones contra un plano, si sí hay un plano donde yo ponga el dedo, ahí debería poner un objeto. Vamos a ver, entonces programar. Y aquí empiezo a compartir la pantalla del celular para que lo visualicemos.
Ahí está funcionando el cursor. Y ahora voy a poner el dedo en la pantalla. Ahí está. Fíjense que no estoy moviendo la pantalla, estoy tratando de dejarla quieta y soy yo con el dedo pasándolo por encima. Y donde yo ponga el dedo, ahí se está poniendo el cubito. O sea que ahí estoy detectando simultáneamente con un raycast la mitad de la pantalla y con el otro la ubicación en la cual yo ponga el dedo. ¿Listo? Estos dos elementos me van a habilitar un montón de posibilidades de interacción. Bueno, para terminar este tema, fíjense que aquí entonces le estoy diciendo que el objeto depende de la posición. Aquí desde donde se esté poniendo el dedo. Yo podría hacer que fuera también desde la mitad de la pantalla. O sea que si yo pongo el dedo, no revise dónde pongo el dedo. O sea, puedo reemplazar esta instrucción por esta. ¿Sí? En el caso en el que necesites que el objeto se cree en la misma posición del cursor. Digamos que voy a dejar ahí las dos opciones porque seguramente ambas pueden ser de utilidad. A ver, ¿qué otra cosa? Ah, bueno, aquí en la ayuda de Unity, perdón, en la tienda de Unity, uno puede encontrar algunos modelos. Seleccioné este, me pareció bonito para vincularlo al proyecto. Puede ser que en vez de instanciar el cubo, bueno, en este caso solamente moverlo de posición, puede ser que más bien ubiquemos a este personaje. Entonces aquí le puedo dar abrir en Unity para que el personaje sea importado. Bien, entonces aquí me aparece, se llama Rin. Le voy a decir acá importar. Tiene muchos assets. Sí, importarlos todos. Ese lo encontré ahí en la tienda. O sea, es uno de los assets gratuitos. Eh, me pareció interesante, está bonito. Entonces, bueno, se va a demorar un momento mientras termina de importarse. O sea, ahí lo que está haciendo es descargando de internet el paquete que contiene todos esos ficheros y luego los está copiando aquí en mi proyecto. Entonces, por eso se está demorando. Y aquí pues me va a generar una carpeta en la cual va a estar el prefabricado con ese objeto. Es esta carpeta. Fíjense que tiene un montón de elementos ahí. Donde dice personaje. Ah, no, antecitos decía prefab. Aquí está el prefab. Fíjense, aquí cargué ese personaje ya en mi escena de Unity. Ah, bueno, dos detalles. El personaje está de espaldas y tiene los brazos estirados y el prefabricado no tiene un controlador para las animaciones. Normalmente en estos paquetes vienen las animaciones. Entonces, a ver, lo primero es, este personaje, yo lo he probado y se siente alto, o sea, se siente como si fuera un personaje muy alto. Puedo variarle la escala un poco para que sea un poco más pequeña. Pongámosle, por ejemplo, de 0.8. Y voy a hacer que este objeto, este prefabricado, sea hijo en la jerarquía de modelo. Puedo apagar el cubo, ya no lo voy a seguir usando. Y rotarlo para que ahora mire de frente. Entonces sería rotarlo 180 grados.
con respecto al eje Y. Listo. Lo que me faltaría entonces es la animación. Entonces voy a crearle una animación. No mentiras, voy a buscar una de las animaciones que ya tiene y lo que hago es más bien crear un controlador para esas animaciones. Entonces voy a hacerlo aquí en la raíz. Vamos a crear un nuevo controlador de animaciones que se llame, el personaje se llama Rin. Aquí está. Y lo que puedo hacer es buscar alguna de las animaciones para que la apliquemos. Entonces al buscar el personaje, aquí está. Le di clic por accidente al que sí era. Dice animaciones. Entonces aquí tengo algunas: caminar, correr y este estado de no hacer nada, como de reposo, de respiración. Ese es el que busco. Y finalmente le agregamos ese nuevo objeto que se acaba de crear, que es este. Aquí se lo aplico. Listo. Lo que espero entonces es que el personaje apenas se inicie tenga los brazos abajo, o sea, en esa posición de reposo y no en esa posición T. Además, como hice que este objeto que acabo de importar sea hijo en la jerarquía del modelo, donde esté el objeto modelo, ahí también va a estar este objeto ring. Entonces voy a guardar los cambios y a enviar esto al dispositivo a ver qué tal funciona. Ahí está mi manta en el piso. Ah, el objeto ya está instanciado desde el comienzo en el origen, claro, no he jugado con la visibilidad o invisibilidad del modelo. Pero fíjense, aquí voy a tocar la pantalla y donde yo toqué la pantalla, ahí se instanció el personaje. Fíjense que no quedó en la posición de brazos abiertos, sino aquí la puse muy cerca. Aquí tal vez está detectando algún plano por aquí muy cerca todavía. Ahora sí la está poniendo allá lejos. Entonces es un personaje ahí que ya está ubicado en la sala. Aunque en este caso no tiene nada interactivo, ¿no? Es simplemente un personaje ahí. Solamente lo estamos visualizando estáticamente. Pero bueno, ahí está funcionando. Entonces con esto pues ya podemos generar cierto tipo de interacciones. Ya podemos pensar a ver qué hacemos. La idea de esto es que entonces se comparte un marco de coordenadas, o sea, el mundo real y Unity lo comparten. La forma como lo comparten es a través de ese objeto, el origen. Y podemos jugar entonces con la posición de la cámara. O sea, nosotros sabríamos en todo momento cuál es la posición de la cámara en el mundo real, porque serían las coordenadas de este objeto, del aire, de la cámara aire. Para demostrar eso, busqué otro asset. O sea, busqué dos assets para hacer la muestra de eso. Es este en concreto. Este sí no es gratuito, este es de pago. A ver si se hace evidente lo que hace este asset, fíjense. Estoy viendo un video de la misma página de la documentación. La idea es que entonces hay un modelo 3D, hay una esfera
Y la idea de este paquete es que hace que los personajes giren como si estuvieran viendo a la esfera. Fíjense, verán cómo el personaje se adapta para ver hacia la esfera. O sea, lo que hace es superponer la animación que tenga por defecto y lo que hace es como reescribirla. Como tener dos animaciones que funcionan simultáneamente. La que tenga el personaje, que puede ser caminar o correr, y simultáneamente esta que permite girar y ver hacia una posición. Entonces, voy a agregarle este proyecto, este también a este proyecto. Ese es uno. Les decía que este sí es de pago, pero alguna vez lo compré para hacer algunas pruebas. La base del funcionamiento de eso es cinemática inversa. Lo que hace es calcular las posiciones de las articulaciones, ajustándolas dependiendo de, en este caso, pues de hacia dónde debería mirar. Creo que aquí ya lo importó. Sí, está en esta carpeta. Yo ya lo sé manejar y es sumamente sencillo. Lo que tiene que hacer en ese caso es buscar este script. Ese script es el que genera ese efecto. Entonces voy a ir donde está el personaje, en este caso se llama Rin. Voy a agregarle este componente y es un componente que tiene varios elementos, o sea, es bastante complejo, pero de hecho es relativamente fácil de utilizar porque tiene por ahí una opción que me permite encontrar la cabeza de forma automática dándole clic a este botón. Entonces uno le da clic a ese botón y encuentra la cabeza. Y lo que falta es decirle hacia dónde debe mirar. Entonces aquí viene lo interesante, le voy a decir que siempre mire hacia la cámara. Entonces hay una parte por aquí donde está, aquí, donde me dice cuál es el objeto que debe seguir con la mirada. Voy a arrastrar ahí la cámara. Listo, listo, eso es, eso es. Entonces voy a guardar los cambios y... de pronto voy a hacer el personaje un poco más pequeño. Me pareció que aún se veía muy grande. A ver, voy a ponerla a 0.7. La verdad no he revisado la escala concreta del personaje. Pero bueno, 0.7. Lo que espero es que cuando yo ponga el dedo en la pantalla, ahí se cree el personaje. Y simultáneamente que el personaje siempre me mire. Vamos a ver qué tal funciona. Voy a desconectarme un momento para moverme a través de la sala, por lo que tengo audífonos alámbricos en este momento. Vamos a ver si se nota.
funcionó muy bien. Funcionó muy bien. O sea, ahí notaron que yo me movía y el personaje siempre miraba en mi dirección. Entonces, digamos que ahí concluiría el Raycast y ya lo que estamos haciendo ya es el uso de las herramientas normales de Unity, agregando modelos y generando scripts que permitan hacer nuestros comportamientos personalizados. No sé qué habrá cambiado, pero ahí lo recargo. Listo. Entonces, que para terminar, yo estoy usando el del mouse, pero pues si estamos en dispositivos móviles, lo habitual es que se use es el, el, el input, pero con touch. En ese caso es algo así. Voy a repetirlo acá. O sea, uno lo que pone es input y si queremos saber si se tocó es touch count. Este es el que me dice si se está tocando la pantalla. Pero como podemos tocar con muchos dedos, entonces desde que eso sea mayor a 0 quiere decir que hay al menos un dedo sobre la pantalla. ¿Listo? Y a ver cuál otro elemento ahí podríamos modificar. El otro elemento es cuál es la fase de ese toque. O sea, si los dedos apenas están tocando por primera vez la superficie. O sea, ¿cuál es la fase? Si está comenzando a tocar, si se está sosteniendo el dedo sobre la pantalla o si se está levantando. Entonces, si uno quiere revisar una fase específica, por ejemplo, cuando comienza, o sea, apenas uno pone el dedo sobre la pantalla, que sería como el mouse down, eso se puede hacer así, o sea, revisando con una AND, o sea, con un I, que se cumplan las dos condiciones, que haya al menos un dedo y que la fase de ese dedo esté en comienzo. Entonces aquí uno le puede decir input, buscamos los toques, seleccionamos el primero de ellos y le preguntamos por la fase de ese, y aquí podríamos comparar si esa fase está en el estado de que comenzó. Entonces eso se hace así como touch face punto, y aquí están las posibilidades, o sea que el dedo se esté moviendo sobre la pantalla, que acaba de tocar, que termine, bueno, hay posibilidades. Entonces el que necesitamos es beacon. Eso es, con esto podría saber si el dedo apenas está tocando la pantalla. No que esté ya puesto y tocándola, sino, o sea, la primera vez que la toca. ¿Cuál otro elemento ahí si uno utiliza los dedos? Esto ya no tendría sentido, porque entonces ya no sería donde esté la posición del mouse, sino donde esté el toque de ese dedo. ¿Sí? Entonces en ese caso lo que hacemos es revisar para ese caso el touch, o sea, revisar alguno de los touch y pedirle cuál es su posición. Entonces voy a comentar esta línea. Aunque debí copiarla y pegarla. O sea, lo que quiero es cambiar para que ya no funcione como si fuera un mouse, sino como el touch. Entonces aquí sería como el input, el get touch. En este caso sería el 0, o sea, el primero que estemos tocando. Y preguntarle por cuál es su posición. ¿Sí? En este caso ya debería funcionarme igualito. Igualito, igualito, igualito. Entonces dejo como los dos códigos ahí. O sea, uno puede reemplazar esta por esta y lo mismo entre estas dos líneas. En caso de que quiera usar cualquiera de los dos sistemas. O que se sientan más cómodo con alguno de esos. Y listo. Eso sería entonces un ejemplo concreto de cómo se utiliza el Raycast para aprovecharlo aquí en AR Foundation de Unity. Gracias.